Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45 de la mañana, gracias. Hay un tema que procuramos que no pase desapercibido porque es un episodio infame, terrible, de ingratísima recordación. No solo por lo que pasó, digamos, el hecho propiamente dicho, que fue el secuestro y asesinato de los trabajadores de la comunicación de diario El Comercio, el fotoperiodista Javier Ortega, el periodista Javier Ortega, el fotoperiodista, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, trabajadores del comercio, que el 26 de marzo del 2018 estaban haciendo un trabajo de campo en la zona del Mataje, cruzan la frontera, fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinistierra, liderado por Elias Guacho, y finalmente fueron asesinados, no solamente por ese hecho, sino también por la manera como el gobierno del presidente Moreno manejó la situación, los ofrecimientos, tanto de Moreno, luego de Lazo, que no se cumplieron para la familia. Está con nosotros Ricardo Rivas, quien es hermano de Paul. Ricardo, además, que hoy forma parte del Comité para la Protección de Periodistas. Ricardo, que ha sido una voz durante 6 años muy activa y altiva, visibilizando este tema que aún no tiene respuestas por parte de las autoridades. Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? Elkis, Fabricio, qué gusto saludarte a ti y toda tu audiencia. Gracias a Ricardo Rivas. Es grande, 6 años después, nos faltan 3. ¿Cómo llegaron estos 6 años, Ricardo? Bueno, es una situación muy difícil. Mira tú que hemos venido trabajando desde hace 6 años este lamentable hecho, queriendo evidenciar las inconsistencias de un Estado y de 2 gobiernos que han ofrecido públicamente desclasificar una desclasificación de información que es importante para acceder a la verdad y obtener justicia. Que como familiares de Paul, Efraín y Javier creo que tenemos el derecho de buscarla como tal. Y creo que el Estado ha ido negándolo, encubriéndolo, silenciándolo. Y también, ¿por qué no decirlo? Queriendo que se olvide este tema que tiene una repercusión muy importante en el país y en la región. Ya tú lo mencionaste. No es una lucha de 3 familias solamente por acceder a la verdad. Es una lucha que tiene que ver con libertad de expresión. Una lucha a la cual tiene que ver con muchos derechos a los cuales nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de exigirle al Estado que los cumpla, y que es importante evidenciar cómo se ha ido perdiendo este acceso a poder expresarse libremente, cómo a través de estas situaciones se han ido generando zonas silenciadas en frontera, a donde ya no podemos acceder y tener información respectiva de lo que sucede y depender solamente de lo que los gobiernos de turno o las autoridades que estén ahí puedan indicarnos de lo que está pasando en frontera, y no conocemos las realidades de esas poblaciones que están ahí. Esa es parte de la lucha, es parte del trabajo que se viene realizando por estos 6 años de este lamentable incidente y secuestro y asesinato de Paul Efraín Javier, y que pues nos seguirán teniendo mientras nos sigan impidiendo acceder a esta verdad y a obtener esta justicia. Ricardo, decimos que la posibilidad de desclasificar estos documentos, parte de la investigación, pasa directamente por el gobierno de turno, o digámoslo así, del presidente de la República. No lo vimos en el gobierno de Moreno, no lo vimos en el gobierno de Lazo, estamos ahora en el gobierno de Daniel Noboa, y esa es la expectativa, que de alguna manera en este gobierno se pueda dar paso a la desclasificación de estos documentos que permitirían ¿qué exactamente? Bueno, recuerda que el secuestro no es extorsivo, como lo dice la Fiscalía, porque no hubo demandas a las familias. Es un secuestro de tipo político porque las demandas fueron directamente al Estado. Y el Estado es el que debe responder por las acciones o inacciones que se dieron en su momento. Esa es la importancia de desclasificar la información. Y claro, los gobiernos de turno de Moreno, que en 7 ocasiones públicamente dijo voy a desclasificar, Lazo 3 veces hasta un medio internacional, y no lo han realizado. ¿Qué tenemos ahí en esa? ¿Cuál es la importancia de esas actas? Es justamente ver cuál era la posición de las autoridades en su momento para negociar o no negociar la vida de Paul Efraín Javier. ¿Qué hubo detrás? ¿Hubo operativos? ¿Realmente a la sociedad ecuatoriana de la región le dijeron la verdad? Es decir,
La zona está tranquila, no hay operativos y nosotros ahora conocemos que sí hubo operativos. Por ejemplo, ese es un ejemplo. ¿Qué negociaron con Colombia? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Por qué fue permeado el Estado? Porque el Estado fue permeado en el 2018 y este fue el inicio de lo que ahora estamos viviendo como consecuencia, una realidad tan nefasta de lo que las estructuras del Estado fueron permeadas por narcotráfico, por tráfico de armas, tráfico de municiones, como el aparataje tanto de seguridad como de autoridades civiles. Lamentablemente decidieron meterse muchos de ellos o algunos de ellos en situaciones ilegales. Y esta consecuencia desde el 2018, nadie aprendió de esta situación. Dime tú, ¿qué aprendió el Estado? ¿Qué aprendió la sociedad? ¿Qué aprendieron las autoridades respectivas? Incluso el sector periodístico. ¿Qué se aprendió de este trágico hecho cuando todavía vivimos consecuencias y no hemos estado preparados en el 2018? Y ahora la pregunta es, ¿seguimos preparados para enfrentar una situación de estas? Entonces yo creo que hay que ir trabajando todos estos escenarios para que de algo sirva la muerte, el derramamiento de sangre de Paul, Javier y Efraín, para que nosotros podamos tener ahora unas condiciones más aceptables en cuanto a acceso a información, a tener información, a poder opinar libremente sin cuestionamientos que nos caigan a través de las redes, nos denigren o se estigmatice a la prensa como se ha venido viviendo desde esa época hasta acá. Entonces creo que es importante. Ya vamos a profundizar justamente en lo que se está haciendo hoy, pero regreso a la mirada retrospectiva a propósito de lo que preguntaba Belkis. El gobierno del presidente Moreno ofreció desclasificar y no lo hizo. El gobierno del presidente Lasso ofreció desclasificar y no lo hizo. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno del presidente Noboa? Y si es que ha habido ese acercamiento, igualmente ha habido un ofrecimiento de desclasificación de los documentos. Bueno, acercamiento con el presidente Noboa no lo hemos tenido. La semana anterior, 20 de marzo, mandamos una carta al presidente Noboa justamente realizando el pedido de desclasificación. Recordemos que el presidente es el que preside la Secretaría Nacional de Seguridad del Estado y de él depende, primero, que se reúna, que se emitan informes y que se tome la decisión pertinente de desclasificar. Ayer, por ejemplo, en el plantón que tuvimos a las 11 de la mañana frente al Palacio de Gobierno por los 6 años de este trágico suceso, pues tuvo la deferencia el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, de invitarnos a subir a su despacho, algo que no estaba programado realmente, pero él tuvo esa deferencia y hay que resaltarlo, para conversar sobre este tema de qué ha pasado en estos 6 años, enterarse más o menos cuáles son los escenarios y justamente volver a indicarle que se puso un pedido al respecto y que lo iba a conversar con el presidente sobre estos temas al respecto. No hubo ningún ofrecimiento directo, pero sí por lo menos una sensibilización y un conversar para ver qué se puede obtener de esta situación. Sin embargo, este pedido también de desclasificación, recuerda que se lo realizó en julio del 2021 a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional realizamos la reunión con el Estado, la audiencia, que era a nivel reservada, en noviembre del año anterior. Y ahora conocemos que ya el informe del juez Richard Ortiz ya está para conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Es decir, que esperamos que, este mes ya está terminando, pero sí el próximo mes ya se pueda tratar este caso y pues puedan decidir si se desclasifica o no la información que es fundamental para acceder a la verdad y justicia. Y eso es lo importante. Vía resolución de la Corte Constitucional. Vía resolución de Corte Constitucional, ajá, exacto, con una sentencia que es de cumplimiento obligatorio. Pero lo importante es que puede crear un precedente muy importante en la región sobre desclasificar información que tiene que ver con graves violaciones de derechos humanos y que tiene que ver con libertad de expresión. Eso es lo fundamental. No solo es acceder a una verdad y una justicia muy propia de las 3 familias, sino también a estos escenarios que ya podemos estar hablando de toda esta impunidad que se ha generado durante 6 años y que ahora pues podemos manejar cierta esperanza para que no se sigan generando esta palabra que es nefasta, impunidad, en casos de violación, de agresión, de amenazas al sector periodístico, que solamente uno ha tenido sentencia. El caso de Gerardo Delgado de Manta, y el resto de violencia que se ha generado sigue en impunidad. Todos los casos, absolutamente. Ricardo,
un mensaje que recibo, ¿no? De Eduardo que me está escribiendo. Me dice: entiendo que un recurso de habeas data no tiene cabida por ser información clasificada. Entonces, únicamente dependemos de la voluntad política, de ofertas incumplidas. ¿Hay alguna otra opción que se haya estudiado por parte de ustedes? Bueno, es la opción de la Corte Constitucional que la acabo de mencionar. Es la única, la única, la última. La única, porque ya sobre la Corte ya no tenemos ningún otro escenario más. Porque la Fiscalía, las investigaciones que debería haber realizado, se escuda en que se debe desclasificar la información para seguir investigando y obtener una verdad. Pero, a ver, yo no creo que tenga que desclasificarse información cuando la Fiscalía puede activarse en otros escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasó con la camioneta? La camioneta estuvo abandonada entre el último punto de control y antes de llegar a Mataje. Y resulta que ahora la camioneta aparece en la población de Mataje. ¿Quién la movió? Yo creo que no necesitamos de una desclasificación de información para saber cuáles fueron los escenarios y quién tuvo acceso a cambiar esta información, ¿no es cierto? También podemos saber cómo se activaron todos los escenarios de recibirles a los chicos el 28 de marzo y que no hubo tal liberación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí hay elementos. Hasta ahora sigue en custodia, por ejemplo, la laptop de Paul, que fue encontrada en la camioneta, y que cuando hicimos las pericias respectivas, estaba en cero, estaba reseteada. A ver, la desclasificación de información no necesito para hacer una revisión del aparato de la laptop para ver quién lo reseteó, ¿sí o no? Entonces solo ahí tienes dos casos donde la Fiscalía puede actuar y no lo ha hecho y está escudada en esperar esta desclasificación de información que depende ahora de la Corte Constitucional y por el otro lado de la voluntad política del presidente Noboa. Ahora bien, Ricardo, si bien es cierto, hay expectativa respecto del que podría ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la desclasificación de la información, hay un elemento importante de análisis, sobre todo para las autoridades. Doy lectura brevemente a una nota que publicó recientemente Teleamazonas en su portal digital. Un extracto de una nota publicada. Según una investigación de la organización Periodistas Sin Cadenas, el entonces secretario de Seguridad, Wagner Bravo, explicó que las actas contienen estrategias de defensa nacional, protocolos y demás ante posibles amenazas contra el Estado. Esto hace que estén blindadas por una década. Mientras la información se manejaba como reservada, había la esperanza de que sea revelada al cumplirse 5 años. Una vez calificada como secreta, deben cumplirse 10 años y si llega a la tercera categoría, habrá que esperar 15 años. Efectivamente sí es, pero yo creo que ahí no está la pregunta. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones clasificaron de secreta? ¿Dónde está la documentación? Porque no es que hay un documento y dicen esto, califíquele de secreta, su orden, y pónganos el sello secreto y ya está. Sino que debía ser debidamente justificado. Hay un protocolo, por supuesto, que nosotros ya solicitamos. Y bueno, lo solicitó incluso el Consejo de Comunicación, las actas, todos los sistemas por los cuales se pudo estructurar como secreta, pero no existe. Te puedo decir, no existe. ¿Dónde está esa información? ¿Cuál fue el criterio con el que se clasificó de secreta? ¿Bajo qué condicionamientos? ¿Qué procedimientos se realizaron? ¿Y cuál fue la orden que se dio para clasificarlo como secreta? Es decir, hay que cumplir una serie de requisitos y normativas. ¿Dónde está eso? Entonces yo creo que esa, por ejemplo, es clave y que la Fiscalía debe investigar. ¿Y dónde está la investigación? ¿Necesito desclasificar información para obtener esa respuesta? No, nosotros ya lo hicimos y ya obtuvimos la respuesta. Como familias. Ya lo hizo también incluso el Consejo de Comunicación y la Fiscalía. Entonces, mira, hay mucha decisión política en actuar en este caso. ¿Para qué? ¿Encubrir a quién? O simplemente es un blindaje de todo el aparataje estatal para no asumir la responsabilidad o corresponsabilidad en estos actos de omisión que se dieron. ¿No es cierto? Yo creo que lo sano en este sentido para una sociedad ecuatoriana es asumir esas responsabilidades. Cuando yo cometo un error, ¿qué tengo que hacer? Decir, oye, lo siento, hicimos esto, sí, lamentablemente pasaron estas situaciones y tengo que asumir la consecuencia de esas situaciones. Eso es lo que espera la sociedad ecuatoriana de un Estado, que cuando se equivoca asuma su responsabilidad, lo vea de frente y asuma con un criterio más maduro como Estado. Y eso es lo que pretendemos, pero ahora eso es a la espera de estas respuestas que necesitamos conocer, porque tenemos el derecho de saber una verdad, obtener una justicia y sobre todo lo que buscamos, la no repetición
que lamentablemente desde el 2018 a la actualidad se han dado. ¿Cuántos exilios se han dado? 12. 232 casos de agresiones a periodistas del año anterior. ¿Cuántas reubicaciones de periodistas desde el 2018 acá? Y todos en impunidad. No puede ser que sigamos viviendo en algo tan importante, en todos estos escenarios de violencia que se generan en nuestro país y que estamos tan cómodos simplemente criticando desde nuestro escritorio como sociedad para decir esto está bien o esto está mal. Yo creo que hay que realmente empoderarse de estas situaciones y buscar los niveles de seguridad a los cuales todos tenemos derecho. Ricardo, a fines de mayo del 2019, el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno creó el Comité para Protección de Periodistas. 2019. Recién se activó, ¿verdad? Y usted es parte de ese comité. ¿Cuántos años o cuánto tiempo pasó para que se active el comité? Comité se crea en la época de Moreno, como tú justamente lo dices, más como un saludo a la bandera por las presiones de la CIDH, que en su informe que fue entregado en ese año, le pedía al gobierno de Moreno que cree un comité de protección periodística y que lo conformó con 5 ministros y que nunca funcionó y que la única reunión que tuvo fue a raíz de las protestas de ese mismo año, me parece, sí, de ese mismo año, donde se activó solamente para decir que había protestas, pero nunca se tomó una decisión, se vio un mapeo, una estrategia, algo, nada. Efectivamente, con las reformas que se hace con la Ley de Orgánica de Comunicación en el 2022, en la época ya del expresidente Lazo, y en agosto del año de 23, que se crea el reglamento ya del mecanismo de protección periodística que aparece en estas reformas, es que ya se le da vida a este mecanismo que justamente nace para la protección periodística, pero que yo lo asumo en el mes de enero gracias a bueno, está conformado por 7 partes del Estado, hay delegados de partes del Estado como la Cancillería, el Ministerio de Defensa, Secretaría de Riesgos, Ministerio del Interior, Fiscalía, etcétera. Y por parte de la sociedad civil, a la cual represento, pues me eligen como presidente del mecanismo en enero de este año. Y ahí empezamos a trabajar, que prácticamente este mecanismo es como un legado, lamentablemente, de los hechos sucedidos de mi hermano Paul, de Efraín y de Javier, y que nace para proteger el sector periodístico y también proteger la libertad de expresión. Y ahí estamos trabajando justamente para hacer incidencia como parte del trabajo que se tiene que realizar para que ya no sucedan cosas como las que vivimos en el 2018 y se vayan mejorando las condiciones. Ahora, siempre lo he dicho, la razón de crear un mecanismo es porque vivimos en una inseguridad. Realmente no debería existir este mecanismo, porque el momento que no exista quiere decir que estamos bien como sociedad en temas de libertad de expresión, en temas de accionar de periodistas, de estigmatización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué va a existir un mecanismo? Pero si existe este mecanismo, pues tenemos ahora que darle vida y cumplir con las normativas que es prevenir, proteger y medidas urgentes. Y tenemos que hacer también una capacitación, no solo al sector periodístico, a las autoridades del sector público, a la sociedad civil como tal. Es decir, tenemos que dar un conocimiento general de lo que significa libertad de expresión, de lo que significa libertad de prensa, libertad de informar, libertad a ser informados. Es decir, es todo un bagaje de conocimientos y crear conciencia que debemos defender estos derechos que muchas veces son pisoteados y violentados. Ricardo, cuando las personas se ven burladas o han sido burladas, y en este caso hay familias que se sienten burladas por gobiernos pasados, burladas digo debido a que hubo ofrecimientos que al final del día no se cumplieron y ofrecimientos que fueron públicos. Yo quiero consultar, ¿existe alguna expectativa por parte del accionar que pueda tener este gobierno respecto de este caso o simplemente centran su atención, sus esfuerzos, la mirada en lo que finalmente resuelva la Corte? Bueno, te puedo decir que siempre ha existido un olvido en el tema de derechos humanos. Para los gobiernos de turno nunca han sido prioritarios el tratar estos temas. Bueno, habría que preguntarles el por qué realmente. Yo le decía ayer al secretario, a Roberto Isurieta, le decía, mira, yo creo que es importante que no cometan los mismos errores que se cometieron con gobiernos anteriores, que es priorizar la economía, pero olvidarse de la parte social y la parte que necesita una sociedad. Y esta parte también tiene que ver con preservar y defender los derechos humanos. Nosotros también votamos, le decía entre comillas.
nosotros también somos parte de una sociedad, pero que hemos decidido activarnos. ¿Pero por qué? Por el dolor que hemos venido sintiendo, porque hemos tenido que lamentablemente ir navegando en estos mares de dolor, de tristeza, de impunidad, de frustración, pero que también a través del activismo es parte de vivir el luto y de defender causas que son justas y que muchas personas pues no las toman y otras las tomamos para reivindicar estos principios. Y así que, ¿qué nos queda? La esperanza de tener realmente un gobierno que asuma con responsabilidad este tema de derechos humanos, con todos los aparatajes que tiene. Tenemos un ministerio de la mujer y de derechos humanos que tiene que hacer incidencia. Tenemos una Cancillería que a nivel internacional tiene que velar por los cumplimientos de los tratados internacionales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay elementos, tenemos una Procuraduría también que tiene que pronunciarse en las muchísimas demandas que tiene con temas de derechos humanos a nivel internacional el Estado, y que lamentablemente después de 10, 15 o 20 años va a tener que cumplirlas, porque yo no recuerdo una demanda internacional que haya ganado el Estado. Y es dinero, además, de nosotros. ¿Y cuándo hay la recuperación de esos dineros? Cuando las autoridades de turno terminan sus funciones y se van, tan campantes. Entonces yo creo que ahí debe haber una política más estricta en cuanto a las consecuencias que demandan todas estas situaciones. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar por parte de los gobiernos, hay que sensibilizarlos, y creo que es la oportunidad de que creen un precedente como gobierno, como Estado, en función de una población que ha sido olvidada, desprotegida en todas las áreas. Ayer hablaba con los desaparecidos, con la asociación de ASFADEC. Son más de 7.000 desaparecidos. Imagínate, y en este año se ha incrementado la desaparición de niños, de jóvenes incluso. Y eso es increíble, o sea, es tremendo. Pero ¿Y quién ha topado esos temas? Eso iba a decir, poco se habla. Me queda un minuto para una última reflexión de nuestro invitado, y le traslado un comentario que recibo acá sobre el mecanismo de protección de periodistas. Si bien es gracias a un trágico, o producto, para no decir gracias, es producto de un trágico hecho, ¿cuán ágil y comprometida es la participación de las delegaciones de las distintas funciones del Estado? Porque, me dice el oyente, siento que se frena otra vez por voluntad política. En un minuto, Ricardo, por favor. Bueno, hay el compromiso, van a los delegados, y el reglamento nos da que si tiene 3 faltas a las sesiones podemos pedir cambio de delegado, y de hecho lo vamos a hacer cumplir. Pero hay algo importante aquí, nos falta presupuesto. Y eso es lo que... ¿Qué mecanismo funciona sin presupuesto? Es mi pregunta. Eso le hemos pedido al gobierno, eso le hemos pedido a las diferentes instancias, y esperamos que lo cumpla para poder operar. Un mecanismo sin presupuesto no funciona, y eso es lo lamentable. Correcto, Ricardo. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí compartiendo en esta entrevista. No, a ti, muchas gracias, Belkis. Un saludo a la distancia a Fabricio, y gracias por invitarme a este programa. Ricardo Rivas, director de la Fundación Nos Faltan 3, justamente hablando de lo que ha ocurrido en estos 6 años que se acaban de cumplir respecto del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, justamente ocurrido hace 6 años, como decíamos, y la expectativa que se tiene, sobre todo por un pronunciamiento que pueda tener la Corte Constitucional respecto de un pedido de desclasificación de la información. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.